En la vereda La María nací, donde crecí, donde vivo aún. 50 años han pasado, esa es mi edad, con altibajos sin estabilidad. Trabajo la tierra, es mi pasión. Me gusta estar en la naturaleza, pero anhelo una vida integrada sin importar la cultura o el credo. Un conflicto armado nos ha afectado desde hace años sin solución. Me desplacé en el 99 con miedo por la incursión de grupos armados. Recuerdo un panfleto con amenazas, guerrilleros o se unen o se mueren. Sabíamos que era una trampa mortal y decidimos huir sin mirar atrás. Un éxodo masivo con miedo y dolor, perritos buscando sus amis, gente dejando todo, huyendo, volquetas llenas sin espacio. Llegamos a Tuluá, al Coliseo, 5.000 personas sin abrigo, zancudos y hambre sin descanso, hasta que llegaron las ayudas. Mi hermana con un problema mental se descompuso. Sin solución la encerramos en un baño, amarrada con alambre sin dignidad. Un equipo periodístico nos filmó, mi hermana con el cuerpo frío, morado, sin vida, sin esperanza. Mi petición era un lugar digno, pero no había respuesta, solo excusas. No hay lugar para personas como ella, hasta que ganamos una tutela y vinieron desde Cali con ayuda, pero la devolvían al Coliseo y se decaía de nuevo sin solución. Un ciclo de dolor sin fin, mi hermana sufriendo sin dignidad. Quiero que se escuche mi voz, que se vea la realidad, que se sienta el dolor de un pueblo que sufre sin solución. Y mi hermana sufriendo sin dignidad. Quiero que se escuche mi voz, que se vea la realidad, que se sienta el dolor de un pueblo que sufre sin solución. Cuando pienso en la historia de este hombre y su familia, me doy cuenta de que la memoria es un peso que llevamos con nosotros, es un recordatorio constante de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, pero también es una herramienta para no olvidar, para no dejar que las historias de las víctimas del conflicto armado se pierdan en el tiempo. Recuerdo la lucha de este hombre por encontrar ayuda y protección para su hermana y su familia. Es un ejemplo de cómo la memoria puede ser una forma de resistencia, de lucha contra el olvido y la impunidad. Al recordar y compartir su experiencia, él puede exigir que se tomen medidas para proteger a las víctimas del conflicto armado y se les brinde la atención y el apoyo necesarios. Pero la memoria también puede ser un recordatorio doloroso de la violencia y el trauma. La enfermedad mental de su hermana es un ejemplo de cómo el pasado puede seguir afectando el presente. Es un peso que lleva a ella. Es un recordatorio constante de lo que vivió. En este sentido, la memoria y el olvido son dos caras de la misma moneda. La memoria es importante porque nos permite mantener viva la historia de las víctimas del conflicto armado, pero también puede ser un peso que llevamos con nosotros. El olvido, por otro lado, puede ser perjudicial porque puede llevar a la impunidad y a la repetición de errores pasados. Sin embargo, también puede ser una forma de liberación para aquellos que buscan dejar atrás el pasado. Es un tema complejo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos olvidar lo que hemos vivido sin olvidar a quienes lo vivieron? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre recordar y olvidar, entre mantener viva la memoria de las víctimas y no dejar que el pasado nos consuma en el proceso? En última instancia, creo que la memoria es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo para las víctimas del conflicto armado. Es una forma de honrar su experiencia y su sufrimiento, y exigir justicia y reparación. Es un peso que llevamos con nosotros, pero también es una herramienta para cambiar el futuro. Al recordar y compartir las historias de las víctimas, podemos crear un movimiento de solidaridad y apoyo que puede ayudar a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro más brillante. La memoria es importante porque nos permite aprender de los errores del pasado y evitar que se repitan. Al recordar las historias de las víctimas podemos identificar patrones y estructuras que contribuyeron a la violencia y el trauma, y a trabajar para cambiarlos. De esta manera, la memoria puede ser una herramienta para la prevención y protección del conflicto armado. En resumen, la memoria y el olvido son dos conceptos complejos y entrelazados que juegan un papel fundamental en la construcción de un futuro más justo y equitativo para las víctimas del conflicto armado. La memoria, que es un peso que llevamos con nosotros, pero también es una herramienta para cambiar el futuro y exigir justicia y reparación.
Es importante encontrar un equilibrio para recordar y olvidar, y trabajar para crear un futuro más brillante para las víctimas del conflicto armado. El mensaje que nos deja el relato del Éxodo como tal es un llamado a la acción y reflexión sobre la situación que están viviendo las víctimas del conflicto armado. Este mensaje viene para nosotros como sociedad y también va para las autoridades. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que las víctimas del conflicto armado también son humanos. Tenemos que tener empatía y comprensión por estas personas, ya que están viviendo un momento de crisis, un momento en el que ellas son casi incapaces de poder solucionar todo por ellas mismas. El mismo Señor de este relato ha mostrado que incluso Él solo, aunque ha podido remar un poco hacia adelante, no puede solo, tiene que buscar ayuda. Por eso es que nosotros tenemos que concientizarnos y debemos tomar la tarea de apoyar, exigir justicia y reparación para estas personas, ayudarlas con esto y evitar que tengan más daños de los que ya se les ha causado, evitar más pérdidas de los que ya han sufrido estas personas y dar justicia para estas mismas, ya sea dando pelea contra este conflicto o hablando con las propias autoridades para que tomen el papel importante y retengan todo. El contexto en el que se desarrolla el relato es fundamental para entender su significado. El conflicto armado en Colombia ha sido un tema recurrente en la historia del país y ha generado un gran impacto en la población. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más graves de este conflicto y ha afectado a millones de personas en todo el país. El contexto también incluye la situación política y social del país, que ha sido marcada por la violencia y la inestabilidad. El contexto histórico es importante para entender la complejidad del conflicto armado en Colombia. La historia del país ha estado marcada por la violencia y la lucha del poder, lo que ha generado un ciclo de violencia y desplazamiento que ha afectado a muchas personas. El contexto también incluye la respuesta del gobierno y la sociedad civil al conflicto, que ha sido variada y ha incluido esfuerzos para proteger a las víctimas y promover la justicia y su reparación. El relato es la experiencia del narrador y su familia, que se ve afectada por el conflicto armado. La experiencia personal es un elemento fundamental en la construcción de la narrativa, ya que permite al narrador compartir su historia de manera auténtica y emocional. El pretexto también nos permite entender la motivación detrás del relato y cómo la experiencia personal puede ser un catalizador de la reflexión y la acción. La experiencia personal del narrador es un elemento clave en la narrativa, ya que permite al lector entender la complejidad de la situación que se describe. La experiencia personal también es importante porque permite al narrador expresar sus sentimientos y emociones de manera auténtica, lo que es fundamental para la construcción de la identidad y de la experiencia de las víctimas del conflicto armado. Y por último, el relato, al ser narrado en primera persona, describiendo la experiencia del autor ante el desplazamiento y la violencia que sufrió su familia, hace que se cree una conexión con el lector, así demostrando cuánto sentido el narrador mediante la expresión de sus sentimientos, haciendo que el lector comprenda la gravedad y profundidad de aquel acontecimiento que sufrió el narrador.